Esta es la década de la eterna infancia, durante la cual se transmitieron los animes que verían posteriores generaciones, obras que se retransmitían en los 80 y en los 90. Estos son los eternos animes clásicos que compartieron varias culturas y rompieron brechas generacionales. Emergiendo como naves que trazaban el universo, el género de las óperas espaciales imponían gracias al esplendor del maestro Leiji Matsumoto, que imprimió su propia visión plasmado en historias que obligaban a la humanidad a afrontar su destino sumergiéndose en el inmenso espacio exterior, dando un enorme impulso a este género. Battleship Yamato, basado en un sentimiento japonés de uno de sus más grandes símbolos de la Segunda Guerra Mundial. El protagonista es el buque insignia acorazado Yamato, que transportaba la esperanza de la supervivencia humana, partiendo de una historia post-apocalíptica en medio de una larga guerra sin posibilidades, obligando a una cantidad de enfrentamientos mientras recorrían el universo. Lo más destacable de esta obra se encuentra en los capítulos finales, creando dos desenlaces en paralelo, referenciando a otras culturas que se niegan a morir junto a su planeta. Tiende a volverse un poco melodramática, pero saben salir de ese bache. Mobile Suit Gundam. Como una obra incomprendida en su época, este anime intentaba hacerse un lugar en el enorme universo de los super robots, creando una nueva tendencia a la que se le denominó Real Robot. Los pilotos y robots pierden estatus de superhéroes. La entrega comienza con una fórmula más utilizada de Tomino, un chico que se encuentra con un robot en el campo de batalla y termina haciendo parte de aquella guerra, donde se involucra mental y emocionalmente, haciendo parte de un triángulo entre sentimientos como el amor, odio, venganza, añadiendo la fórmula compleja de contar una historia en medio de facciones militares que se hacía confusa. En el desarrollo en ocasiones se vuelve muy tediosa y aburrida, pero como siempre el final se eleva con un enlace intenso. Space Pirate Captain Harlock. Como es habitual en las obras de Leiji Matsumoto, la premisa comienza finalizando algún siglo remoto de algún futuro distópico, enriqueciendo la trama con mitología antigua y una enigmática raza de seres que colonizaban a lo largo del universo, enfatizando al protagonista como un clásico superhéroe de arte visual muy refinado y estilizado, rasgos que el autor solo utilizaba en estos casos especiales. La atmósfera de esta serie es acompañada de las clásicas melancólicas y estremecedoras bandas sonoras de estas obras, que le dan un aire muy nostálgico. Por un lado teníamos las memorables historias basadas en literatura occidental del segmento World Masterpiece Theater, nacidos en los 70 como Heidi, Ana de las Tejas Verdes, Marco, El Perro de Flanders, Rascal el Mapache, Perrines sin Familia. Otra tendencia muy arraigada y contemporánea era la de superhéroes como Capitán Centella, El Rey Arturo, Capitán Futuro, y también se podía incluir a Cutie Honey. Pero los grandes clásicos del entretenimiento son aquellos que supieron trascender el paso del tiempo. Lupin o Lupin III. Comienzan las infinitas aventuras de Lupin, famoso heredero de una dinastía de ladrones que siempre se las arregla para escapar de la escena del crimen, acompañado de enormes personajes, tramas políticas detectivescas, humor pintoresco y picaresco, en especial el toque que le daba a personajes como Fujiko, la eterna y problemática waifu del protagonista, propiciando una serie de eventos que harían de esta saga una de las más grandes clásicos del entretenimiento, con una gran cantidad de secuelas y entregas a lo largo de la historia. La Isla del Tesoro. Se puede imaginar una trama más clásica que aquellas de aventuras en alta mar, de piratas y por supuesto un gran tesoro enterrado en una isla. La brisa, el mar, los navíos, las historias de fantasmas, naufragios y un sinfín de aventuras narradas de forma particular representando el espíritu de esta década, sentándose en el protagonista creciendo en medio de una expedición de aventura. Otro factor importante era el agradable y bonito diseño. Al mismo tiempo destacan y le dan una profundidad a ciertos personajes memorables que tenían facciones de héroes e infames al mismo tiempo, más un desenlace conmovedor donde sobresalen la intensidad de los personajes. Remy es uno de los animes más hermosos que se pudieran ver, junto a situaciones tristes, crueles e inesperadas. Es capaz de mantener ese espíritu narrativo de crecimiento personal en función de los protagonistas, recorriendo hermosos y difíciles parajes cargados de emociones de melancolía y al mismo tiempo muy satisfactorios, dejando por el camino una gama de personajes memorables, conduciendo al protagonista a reunirse con su nueva familia. Es asombroso ver este tipo de historias inspiradoras, dando un golpe sobre la mesa en medio de tantos dramas occidentales extremadamente melodramáticos y crueles. Remy ofrece un perfecto equilibrio para este tipo de historias. Doraemon,
un gigante clásico del entretenimiento, una fórmula magnífica para contar historias inverosímiles y al mismo tiempo increíblemente creativas, quizás el más grande clásico del entretenimiento de la animación japonesa. De forma ingeniosa presentan historias interesantes siguiendo el ritmo de la fórmula de crecimiento personal por el protagonista y de la magistral sabiduría y habilidades especiales de Doraemon, que se prestan para desarrollar una infinita cantidad de situaciones que se salen de control, una diversidad de problemas donde una vez más Cósmico encuentra una solución teniendo rasgos inspiradores, sentido del humor y rodeados con una aura muy humana que le convierten en uno de los clásicos más importantes de la animación a nivel mundial. Mazinger Z. Vale destacar la tendencia a volverse super en función de las mechas, dando paso a una gran cantidad de sagas de super robots, como Getter Robot, el Gladiador, Super Magneton, el Vengador, el Galáctico y en especial el icónico segmento del Festival de los Robots. Mazinger Z impulsó el toque bizarro sobre los personajes, en especial los villanos. Fue una historia innovadora, uno de los grandes impactos que llegó a Occidente. Mientras era normal en paralelo ver historias de superhéroes, Mazinger Z proponía un argumento muy interesante y atractivo en ese aire de monstruos mecánicos al estilo Dr. Frankenstein, con la usual fórmula de científicos que intervenían en la paz y conquista del planeta. Al mismo tiempo, un protagonista con facciones de héroe que pilotaba un robot gigante contra una gran cantidad de monstruos mecánicos, haciendo la fórmula del monstruo de la semana. Pero lo más impactante sin duda son las escenas subidas de tono, insinuantes e incluso oscuras de violencia entre los protagonistas, mezclada con algún otro sentido del humor fuera de lugar, algo que no se esperaba de una caricatura de época. Sin lugar a duda, un enorme clásico, gratamente recordado en Occidente como una de las mejores obras que llegó desde Japón. Candy Candy. Como es de costumbre este tipo de animes, la historia comienza en un lugar para niños huérfanos. Candy resulta ser un anime muy largo, dividido en diferentes arcos. Básicamente se enfoca en el drama, los sentimientos y los cambios que sufrió la protagonista en primera instancia al abandonar el hogar de Pony. Lo que parecía una luz siempre terminaba convirtiéndose en un drama muy amargo, incluso con situaciones devastadoras. Seguía cambiando locación una y otra vez, encontrando muy buenas amistades y personajes en medio de entornos dramáticos, injusticias y situaciones adversas. Uno de los factores más determinantes de esta serie eran los increíbles picos de intriga y los misterios que se irían resolviendo al avanzar la serie, mientras sucedían eventos inesperados, y quizás lo que menos le favoreció fue el excesivo melodrama. A pesar de las pérdidas que sufre durante toda la serie, el final resulta ser muy apropiado y al mismo tiempo increíblemente melancólico, dejando algunas vértices abiertas a interpretaciones personales. Galaxy Express. Los singulares diseños de Neji Matsumoto, en especial los femeninos, con rasgos casi melancólicos y al mismo tiempo algo enigmáticos. Por otro lado, están algunos diseños masculinos que podían llegar a ser deformes y desagradables. Es impactante la forma surrealista en la que se plantean expresos de trenes que viajan alrededor del universo, ofreciendo inverosímiles aventuras, explorando una gran combinatoria de mundos distópicos en una de muchas realidades posibles, esperando por destinos maravillosos y reales, peligrosos y espeluznantes. Incluso se podía definir algunas facciones sociales políticas entre humanos, cyborg y otra clase de entes. Constantemente durante la serie puede dejar la sensación de que todos estamos inmersos en un viaje interminable. Quizás el más grande clásico de Leiji Matsumoto en formato anime. Conan, el niño del futuro. Es una hermosa historia que parte después de un apocalipsis causado por la tecnología bélica autodestructiva humana. Es una trama post-apocalíptica muy bien narrada desde el comienzo. Acertadamente van incluyendo los personajes mientras transcurre la historia a un ritmo muy equilibrado. Al mismo tiempo se comienza con una línea de viajes y aventuras con un resultado muy llamativo. A nivel técnico es una construcción maravillosa, la calidad del dibujo es muy superior, la animación de gran nivel, los gestos argumentos, entre muchos otros factores que se pueden resumir en la magnífica dirección que está a cargo de Hayao Miyazaki. Es una serie atrapante, envolvente y adictiva. Conan, el niño del futuro, es uno de los clásicos más memorables tanto en Oriente como en Occidente. La Rosa de Versalles. Es uno de los animes más importantes y considerados como el mejor shoujo de la historia. Desde el primer instante, La Rosa de Versalles se presenta intrigante, interesante, adornada con un majestuoso opening, diseño refinado, elegante y encantador. La banda sonora que acompañaba a la magistral narrativa que hacía potenciar de forma superlativa esta emocionante obra. La determinación y la personalidad impecable de la protagonista, rodeada de increíbles personajes en un primer círculo y en un segundo círculo atando a personajes que permitían insertar
insertarse en una historia real, característica que la hacían aún más robusta en un ambiente que se desarrollaba en una Francia anterior a la Revolución, entrelazando una historia intensa con diferentes vértices y apéndices. Otro pilar era la narrativa, que incluían los personajes, la puesta en escena de los protagonistas, envolviendo a los personajes y la historia en un gran remolino de emociones y sentimientos, mientras desembocaban en un hecho histórico que llevaba al final de ambas tramas, y la forma magistral como concluyen con un final narrado explicando las incógnitas que habían quedado en el aire, cerrando con broche de oro esta obra maestra. ¿Qué más se puede decir de esta maravillosa obra? Fue dirigida por Osamu Dezaki, otro pilar importante de esta época, que también dirigió obras como Remy, La Isla del Tesoro y posteriormente superclásicos como Superagente Cobra y Black Jack.